Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y buenas vibras. Como siempre es un placer tenerlos por aquí, y estoy súper emocionado /diagonal de hablar sobre el tema que nos ocupa hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un auténtico terremoto del mundo del espectáculo, un bombazo que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, y que ha llegado para quedarse. Hoy, amigos, vamos a hablar del escándalo. Sí, ese mismo, el que está en boca de todos, el que ha encendido las redes sociales y ha provocado un auténtico revuelo en el corazón de los fans de las series turcas, el supuesto romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para el chisme? Yo sí. Ya saben que me encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas, y en particular, soy un gran fan de Hande y Kerem. Y es que, ¿quién no recuerda la química electrizante que tenían en Love is in the Air? Era imposible no enamorarse de Eda y Serkan. Por eso, cuando saltó la noticia, mi teléfono no paraba de sonar, mi inbox se llenó de mensajes y las notificaciones explotaron. Todos querían saber mi opinión, qué pensaba yo y, por supuesto, qué estaba pasando realmente. Y es que la situación es la siguiente: han aparecido fotos, sí, fotos que lo dicen todo, o al menos, eso es lo que se rumorea. Fotos de Hande y Kerem juntos en un hotel en situaciones que, digamos, son bastante comprometedoras. Ahora bien, antes de que nos lancemos a sacar conclusiones precipitadas y a creer todo lo que vemos en Internet, vamos a analizar a fondo todo lo que sabemos hasta ahora. Primero vamos a ponernos en contexto. Hande Erçel, una de las actrices más queridas y populares de Turquía, conocida por su belleza, su talento y su carisma, ha protagonizado éxitos como Güneşinkler y, por supuesto, la icónica Love is in the Air. Recientemente ha estado en el centro de atención por su trabajo, sus proyectos y, por supuesto, su vida personal. Por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin, otro actor de renombre con una legión de fans en todo el mundo. Su paso por Love is in the Air lo catapultó a la fama internacional, y su química con Hande fue, sin duda, uno de los factores clave del éxito de la serie. Kerem también ha trabajado en otros proyectos interesantes y siempre está en la mira de los medios de comunicación. La noticia del supuesto romance entre Hande y Kerem comenzó a circular con fuerza hace unos días, cuando unas fotos comenzaron a filtrarse en las redes sociales. En estas imágenes, se puede ver a Hande y Kerem juntos, en lo que parece ser un hotel. Las fotos no son de paparazzi robando una imagen a lo lejos, son fotos con muy buena calidad, lo que levanta sospechas de que podrían haber sido filtradas intencionalmente. En las imágenes se les ve conversando, riendo y compartiendo momentos de cercanía. Aunque no hay besos apasionados ni gestos demasiado explícitos, la intimidad que transmiten es innegable. La pregunta clave, claro, ¿es esto una simple amistad, o hay algo más? Lo que ha hecho arder las redes sociales, además de las fotos, son los rumores que las acompañan. Se dice que Hande y Kerem han estado viéndose a escondidas durante un tiempo, y que esta vez, las imágenes capturadas en el hotel serían la prueba definitiva de su relación. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos celebran la noticia, emocionados ante la idea de que la pareja de ensueño de Love is in the Air podría ser real. Otros, sin embargo, son más cautelosos y prefieren esperar a una confirmación oficial por parte de los protagonistas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Hasta el momento, ni Hande ni Kerem han hecho ninguna declaración oficial sobre el tema. No han confirmado ni negado la relación. Esto, por supuesto, alimenta aún más la especulación. ¿Por qué no salen a aclarar la situación? ¿Están esperando el momento adecuado para hacerlo público? ¿O simplemente quieren mantener su vida privada alejada de los focos? Lo cierto es que el silencio de los protagonistas solo ha hecho que el revuelo sea mayor. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, han estado persiguiendo a Hande y Kerem, intentando obtener alguna declaración, alguna pista, alguna prueba que confirme o desmienta los rumores. Los paparazzi no se dan tregua y cada movimiento de los actores es analizado al detalle. Ahora bien, hablemos un poco de lo que podría estar pasando realmente. Hay varias teorías. La primera, y quizás la más plausible, es que Hande y Kerem sí están saliendo, y que las fotos son la prueba de ello. Después de la intensa conexión que vivieron en el set de Love is in the Air, no sería de extrañar que la chispa haya continuado fuera de la pantalla. Otra teoría es que todo esto es una estrategia de marketing. ¿Por qué?
Bueno, recordemos que Hande y Kerem son dos de los actores más cotizados del momento. Su imagen, su popularidad, son un activo valiosísimo. Un romance mediático, aunque sea falso, podría generar una gran atención, no solo para ellos, sino también para sus proyectos futuros. Es una forma de mantener el interés del público, de generar conversación, y de asegurar que sus nombres sigan en la mente de todos. También existe la posibilidad, y esto es importante considerarlo, de que las fotos hayan sido manipuladas o sacadas de contexto. En el mundo del espectáculo, lamentablemente, no es raro que se utilicen estrategias de este tipo para generar polémica y atraer la atención. No podemos descartar que las fotos sean reales, pero que la situación haya sido malinterpretada o exagerada. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el escándalo ha puesto a Hande y Kerem en el centro de la escena. Y es que el interés que despiertan estos dos actores es innegable. Su química, su belleza, su carisma, los convierten en una pareja perfecta, tanto en la ficción como en la vida real. ¿Pero qué significa todo esto para el futuro de Hande y Kerem? Si realmente están saliendo, ¿cómo afectará esto a sus carreras? ¿Serán acosados por los medios? ¿Tendrán que enfrentarse a la opinión pública? Y si no están juntos, ¿cómo manejarán la situación? ¿Podrán seguir trabajando juntos en el futuro? Estas son algunas de las muchas preguntas que nos hacemos los fans, y que solo el tiempo podrá responder. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar. Esperar a que Hande y Kerem hablen, esperar a que decidan cómo quieren llevar esta situación. Y por supuesto, seguir disfrutando de su trabajo, de sus series, de sus películas. Porque al final lo importante es que sigan deleitándonos con su talento, y que nos hagan soñar con sus personajes. Y hablando de soñar, no podemos olvidar el impacto de Love is in the Air en la vida de Hande y Kerem. La serie, además de catapultarlos a la fama, les unió, y les dio la oportunidad de vivir una historia de amor que tal vez, ahora se está extendiendo fuera de la pantalla. La serie tuvo un éxito rotundo, conquistando corazones en todo el mundo y convirtiéndose en un fenómeno de masas. La química entre Hande y Kerem era evidente, y su romance en la ficción generó un gran entusiasmo entre los fans. La serie demostró que el amor puede ser encontrado en cualquier lugar y en cualquier momento. Así que, amigos, hasta aquí hemos llegado con este análisis del supuesto romance entre Hande y Kerem. Espero que les haya gustado el vídeo, que hayan disfrutado de la información, y que se hayan divertido con este torbellino de chismes y especulaciones. Quiero agradecerles por estar aquí, por sus likes, por sus comentarios. Y por supuesto por ser parte de esta gran comunidad. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en compartir sus opiniones, sus teorías, sus deseos. ¿Creen que Hande y Kerem están juntos? ¿Qué opinan de las fotos? ¿Les gustaría que fueran pareja en la vida real? Déjenmelo saber en los comentarios. Y antes de irnos, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre el apasionante mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.